prendan las cámaras los que no las tienen prendidas, por favor. Y bueno, la idea que habíamos empezado la semana pasada era empezar a trabajar un poco, estábamos hablando un poco de democracia y lo que había surgido a través del foro, ¿sí? ¿Y cuál es la interrelación respecto de todos los temas que nosotros venimos viendo hasta ahora? Es decir, la forma de gobierno, que es la democrática, pero que hablamos también de que únicamente no es una forma de gobierno, sino también que tiene que ver con una forma de vida, y hablamos un poco, así muy resumidamente, algunas cuestiones de la Constitución Nacional, ¿sí? Y cómo la Constitución Nacional de alguna manera es esa norma que viene a regular no solo lo que tiene que ver con aquellos derechos políticos, ejercicios políticos, no como forma de gobierno, sino también como forma de vida. Un poco para que ustedes empiecen a recordar lo que nosotros habíamos visto, yo les hice para este pequeño cuadrito, como lo quieran llamar, que de alguna manera muestra la interrelación de todo. Es decir, nosotros estuvimos viendo el Estado, vimos en un momento la acción política en su inicio, vimos que esa acción política puede ser en un sentido específico cuando lo ejercen los órganos de gobierno o las instituciones o quienes actúan en esas instituciones, ¿no? Vimos también que esa acción política puede ser en un sentido amplio ejercido por el pueblo cuando el pueblo se manifiesta, es decir, no a través del gobierno propiamente dicho, sino todas las acciones que nosotros como ciudadanos podemos tener. Vimos también el poder que se ejerce y quién ejerce el poder, entonces hablábamos también de que la forma de gobierno también tenía esa posibilidad de coacción, y por otro lado también hablábamos de que esa coacción muchas veces es coacción, pero que un gobierno o un representante nuestro no puede únicamente gobernar con coacción, sino que también tiene que buscar consensos, ¿no? Y que esos consensos los busca la población a través de distintos actos, como tienen cosas que ver con obras públicas, con todo lo que nosotros fuimos viendo antes. ¿Se acuerdan que también hablamos de las escuelas que crea el gobierno o el Estado? También hablamos de lo que es en materia de salud. Cuando estuvimos viendo los tipos de Estado, concretamente vimos los distintos tipos de Estado y cómo el Estado fue interviniendo. Es decir, de alguna manera ese gobernante, más allá de que nosotros en algún momento lo elijamos por algún ideal, porque nos sentamos representados, porque nos gusta su trayectoria, como habíamos hablado en la clase anterior, también tenemos que ver cómo se maneja a partir de esa ocupación de ese cargo y si atiende realmente a las necesidades del pueblo. Es decir, si el pueblo tiene problemas, como en el caso de que lo estábamos viendo actualmente, y estábamos viendo que había cuestiones económicas que traían aparejada esta pandemia, veíamos que el Estado buscaba intervenir en materia social y de alguna manera fomentar estos, por ejemplo, el IFE, que es esta ayuda, ayuda económica que da ante las situaciones de, obviamente, de contingencia económica, donde mucha gente está en una situación económica difícil, ¿no? Porque no puede trabajar, porque no puede salir a la calle y demás. Entonces, todas estas políticas de Estado como esto, y los incentivos que vimos que daban en las jubilaciones y demás, son todas políticas a través de las cuales el Estado o quienes gobiernan buscan también el consenso, porque obviamente que ante una situación tan difícil, si no tiene respuesta por parte del Estado, por parte de quien gobierna, el pueblo toma acciones. Ustedes los ven claramente cuando hay manifestaciones, protestas, grupos, distintas agrupaciones que tienen que ver políticas, movimientos obreros y demás, que salen a reclamar a las calles ante las condiciones laborales, pidiendo ayudas económicas, pidiendo subsidios y demás. Entonces, como decíamos antes, ese poder que ejercía el Estado también de alguna manera necesita contar con ese consenso, ¿sí? Y, y también nosotros habíamos visto los elementos del Estado, que son los que acá volvía a compartirles a ustedes como a modo de refrescar un poco lo que veníamos viendo, donde ese Estado se componía por el elemento gobierno, que eran las instituciones o esos cargos políticos, las normas, que nosotros puntualmente surgen de la Constitución Nacional, la población, que es la que nosotros vemos que es la que ejerce la soberanía, y ahí es donde vamos a empezar a hablar de democracia como forma de gobierno, y el territorio donde esas normas se aplicaban. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto nosotros antes? Esto es a modo de
que ustedes puedan ir viendo que todo lo que nosotros vamos viendo en líneas generales desde un inicio hasta ahora tiene todo un correlato, es decir, en el Estado hay una forma de gobierno que es la democracia, y esa forma de gobierno tiene que ver con aquello que está, de alguna manera lo tenemos plasmado en la Constitución Nacional, y esta forma de gobierno con estas instituciones y esos cargos tienen, de alguna manera, tienen ese límite que ustedes conocen, y a su vez, no solo los límites, sino que de alguna manera marca cuáles son las políticas de accionar o qué es lo que puede hacer el gobierno a través de esa norma o ley fundamental o ley suprema que conocemos nosotros, que es la Constitución Nacional. ¿Sí? Por supuesto que todas estas normas y todo este poder que se encuentra delimitada en la Constitución y que ejerce el gobierno, se aplica en un contexto, es decir, en un ámbito territorial, que es otro de los elementos del Estado. El Estado no podría, o los gobernantes podrían ejercer su poder, su coacción o lo que fuera, en cualquier lugar, sino que tiene que ver, por supuesto, con ese territorio donde está limitado el accionar del gobierno. Y a su vez, este poder que lo tienen porque se los otorga el pueblo. Hablamos, ahí yo les puse también soberanía, ¿por qué? Porque el pueblo es soberano, es decir, el pueblo ejerce un poder. ¿Es un poder realmente el que ejerce el pueblo? Digamos, ¿ustedes lo ven de manera directa al poder del pueblo? ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, Martina, a ver, ¿qué piensa Martina Santoro? ¿Me escucha ahí, Martina? Profe, igual cuando decís tipo nosotros, los ciudadanos, la participación directa o indirecta, o sea, ¿te referís a la toma de decisiones y eso? Sí, exacto. ¿Vos qué pensás? No sé si está bien, porque, o sea, no sé, pero creo que vendría a ser indirecta, porque si bien, o sea, nosotros mediante el voto elegimos a nuestros representantes, ellos ellos toman las decisiones por nosotros, o sea, las decisiones que van a hacer el gobierno. Ujú. Bien, bien, sí. Es decir, si nosotros hablamos de un poder, no sé si ese poder que se ejerce es un poder real en términos reales. Es decir, el pueblo, si bien tiene la herramienta de poder elegir a sus representantes, es cierto lo que dice Valentina, porque en realidad nosotros a través del voto elegimos a nuestros representantes, y al elegir a nuestros representantes, quienes terminan actuando, obviamente son aquellos que ejerzan nuestra representación. Por eso en algunos términos también se dice que el poder del pueblo es un poder de tipo artificial, ¿no? Porque en realidad el pueblo en sí, cuando hablamos de las formas de gobierno y de los tipos de democracia, uno puede decir que democracia quiere decir poder del pueblo, pero el poder del pueblo no lo ejerce de manera directa, sino que justamente lo ejerce a través de sus representantes. ¿Por qué creen que no lo ejerce de manera directa? ¿Ustedes creen que es posible que el pueblo ejerza su poder de forma directa, por ejemplo? Yo creo que no, porque es como que somos muchas personas y para que cada una se ponga de acuerdo, creo que sería difícil. Entonces, que haya como un congreso donde cada uno tiene sus estudios y cada uno sabe lo que está diciendo, creo que es como mucho más, no sé, prolijo. Si no sería muy, tipo, habría mucha desorganización. Claro, exacto, sí. Es que en realidad los primeros indicios por ahí de la monarquía, de la democracia, tuvieron que ver justamente con eso, con una forma directa.
¿Pero por qué? Porque si nosotros nos remontamos a los inicios de la democracia, a la época de Grecia, de Atenas, en realidad vemos que el poder, o este poder, esta igualdad, universalidad o pluralidad, como nosotros la queramos llamar, respecto del pueblo para elegir a sus representantes, era irrisoria, de alguna manera no se llevaba a la práctica, solo que en aquella época la democracia con esta igualdad que nosotros conocemos no existía, sino que únicamente podían elegir y podían deliberar y actuar en consecuencia aquellos que eran considerados en Grecia como ciudadanos. Con lo cual, la mayor parte de los integrantes de esa ciudad quedaban excluidos de cualquier decisión. Por lo tanto, esa igualdad de la que estábamos hablando, o la igualdad como la conocemos hoy en día, no existía. Al ser un grupo reducido quien tomaba las decisiones y actuaba en ese momento en Grecia, por supuesto que era posible llevar a cabo una democracia de tipo directa. Hoy por hoy, con esa extensión territorial y la cantidad de personas también que componen territorios, sería imposible poder llevar a cabo una democracia de otro tipo. Sí tenemos otras figuras en la Constitución Nacional que por ahí nos dan una posibilidad de intervención distinta, como lo que tiene que ver con la iniciativa popular y la consulta popular, que lo vamos a ver después, pero generalmente son mecanismos excepcionales. Nosotros en realidad, a través de nuestros representantes, se ejerce ese poder del pueblo. Pero por supuesto, como decíamos la vez pasada, un poder que a veces pareciera un tanto difuso porque en muchos casos, aunque no debería ser así, uno ve que el poder que ejerce el pueblo se limita al voto y después, en la práctica, ese ejercicio o ese poder que tiene el pueblo no lo sigue ejerciendo. En realidad, ¿qué es lo que creen ustedes? A partir de cómo nosotros, dentro de una democracia, podríamos ejercer ese poder una vez que nosotros elegimos a nuestros representantes. No sé, capaz se podrían hacer como encuestas sobre qué podría llegar a pensar el pueblo para tener en cuenta. Uh-huh. Eso tiene que ver con... Sí, sí, Lara, te escucho. No, nada, eso, o algo así, algo parecido. Sí, que es una figura constitucional a lo que vos te referís, en realidad. Cuando nosotros hablamos de esa encuesta que hablamos a veces, estamos hablando de dos figuras que de alguna manera vienen a ser una excepción a esa democracia indirecta que tenemos, como es la iniciativa popular y la consulta popular. ¿Sí? Es importante que ustedes lean los artículos también y que empecemos a trabajar un poco con la Constitución Nacional en mano comentada que ustedes tienen, porque les va a servir mucho, sobre todo por la parte de los comentarios que aclara bastante a lo que refiere el artículo y hace un análisis bastante detallado. Así que por ahí sería bueno que empecemos a trabajar con eso. Pero bueno, la iniciativa popular, que tiene que ver con justamente esto, con esa iniciativa que surge del pueblo para presentar proyectos en la ley de la Cámara de Diputados, como dice el artículo 39, es una de esas excepciones a esa democracia indirecta. ¿Por qué? Porque acá tiene que ver con una voluntad del pueblo para que se traten determinadas cuestiones que sienten que el gobierno, o por ahí los representantes, en ese momento no la están tratando de manera directa, o quizás no está incluido en su plan de prioridades. Entonces, esta es una posibilidad concreta que el pueblo tiene de poder presentar este tipo de proyectos en la Cámara y a través de todo este procedimiento de diputados, senadores en el Congreso, se puede llegar a tratar un tema puntual que le preocupe a los ciudadanos o a un grupo de ciudadanos, ¿no es cierto? Y por otro lado también tenemos la consulta popular, que tiene que ver ya no con la acción directa que toma el pueblo, sino con la iniciativa que inicia la Cámara de Diputados. Es decir, cuando acá en realidad son las instituciones del gobierno las que requieren esa intervención por parte del Estado, por parte del pueblo, perdón, y de alguna manera le consultan al pueblo sobre este tipo de cuestiones. Estas son de alguna manera dos herramientas que tienen que ver con la consulta y la iniciativa popular. Ahora,
nosotros habíamos hablado antes de la democracia, y también habíamos hablado justamente que la democracia no tenía que ver únicamente con una forma de gobierno, sino también con una forma de vida. No sé si recuerdan que lo vimos también en la clase pasada. Habíamos hablado también. Y para quienes hablaban de esto, de esta democracia de tipo indirecta, más allá de que siempre uno generalmente asocia con la posibilidad de elegir a nuestros representantes, de alguna manera de que todos tengamos esa posibilidad al voto ese, porque es universal, secreto y obligatorio, y nos da esa igualdad que hablábamos de que todos tenemos derecho y que el voto de cada uno vale exactamente lo mismo que el de otro. También tiene que ver con esa división de poderes que hablamos, porque esta división de poderes, ¿para qué sirve? ¿Para qué creen que sirve ustedes? Para que haya un control. Exacto, exacto, claro. Existe para que haya un control. Que el control acá, el órgano de control, más allá de que el control lo puede ejercer la población y que a partir de que uno vota tenga otras acciones para controlar, también este control se puedan ejercer entre los distintos órganos, para evitar arbitrariedades o abusos de poder. Desde ya que nosotros partimos de la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Y como dijimos antes, ¿qué es lo que viene a ser la Constitución Nacional? ¿En qué hablamos? Hablamos nosotros, la vez pasada hablamos de qué estaba antes, si era la Constitución Nacional o la democracia, ¿no? ¿Y en Sí. qué habíamos consensuado con eso? ¿O en qué habíamos quedado? Que en cuanto a historia había sido antes la democracia, pero en cuanto a la historia argentina había sido la Constitución y después la democracia. Claro, y también, eso es cierto, lo que dice Lara, y también estábamos hablando de que, bueno, que la Constitución Nacional, de alguna manera, estuvo antes, aunque también si nos remontamos a Atenas también, las primeras leyes que estuvieron con los primeros pensadores de aquel momento, iniciaron un cuerpo normativo para regirnos. Nosotros también hablamos en ese momento del Estado y cuál era la necesidad de someternos a un poder. ¿Se acuerdan que en un principio hablamos de eso? De que vivíamos, al vivir en sociedad o en una comunidad, necesitábamos buscar ese bien común y para evitar conflicto nos sometíamos al poder. Y que a partir de ahí, si ustedes lo recuerdan, estuvimos hablando de los distintos orígenes que justificaban el poder. ¿Sí? ¿Se recuerdan cómo se justificaba antes el ejercicio del poder o la delegación del pueblo del poder en manos de alguien supremo? O de un gobernante, como lo quieran decir, de un monarca. ¿Alguien que quiera? Juana. Ahí. Me parece que los que tienen la cámara apagada se fueron todos a almorzar, no encuentro a nadie. De los que les pregunto que tienen la cámara apagada y no la prenden, tampoco contestan. Ahí, Juana, ¿me escucha? Perdón, no podía activar el micrófono. ¿Me repetí la pregunta? Sí, el poder. ¿Por qué delegamos el poder nosotros? Y no sé, para poder poner un orden en la sociedad. Sí, ¿y cómo era antes ese poder? Eh, mm, Eh, para mí era como que todo el poder lo tenía una sola persona y decidía por todos. Sí. ¿Y por qué ejercía de alguna manera ese poder? ¿En qué se justificaba ese poder, más allá de que poder vivir en paz y bueno, y establecer de alguna manera, mediar entre los conflictos que se den entre las personas? Profe, no estoy segura, pero
Puede ser que antes se creía que el rey o el monarca era como la figura de los dioses en el poblado, o sea, en el reino, no sé cómo se dice. Y por eso era como que se le atribuye ese poder creyendo que era la figura suprema, digamos. Exacto, sí, exacto. En realidad nosotros en un principio teníamos esa figura y después empezamos a través de esas teorías contractualistas, esas naturalistas que vimos en algún momento, de Hobbes, de Locke y Rousseau, a encontrarle una justificación de carácter humana. Es decir, este poder dado ya empieza a ser cuestionado de alguna manera porque no tiene un origen divino. Se empieza a creer justamente que tiene que ver con un origen natural, que tiene que ver con esas teorías contractualistas. ¿Se acuerdan de esas teorías que vimos? Que hablamos en algún momento de que en realidad empezaba el hombre, nacía libre por naturaleza, y hablamos también de todas esas que antes en general la ley del más fuerte era el que predominaba y que cuando las situaciones de conflicto necesitaban alguna forma ser resueltas, no había quien mediara esas relaciones. Entonces empieza la primera teoría que era la de Hobbes, de hablar que el hombre era malo por naturaleza, que era egoísta, y de alguna manera esas primeras teorías inclusive justifican la acción arbitraria o abusiva por parte del monarca, ¿no? Después vamos a surgir recién en Rousseau, que está en la época del iluminismo, empezamos a hablar un poco de cómo hay que limitar ese poder, ¿no? De que la forma ideal sería la democracia directa, pero en realidad no la podemos llevar a cabo, y que en realidad, como decíamos, hay que regular esas relaciones. Y de alguna manera, ¿por qué creen ustedes, si bien hablamos de que la Constitución Nacional empieza antes de la monarquía, inclusive también en Atenas las primeras leyes se hicieron y fue acompañando luego el proceso también de democratización, también, ¿por qué creen ustedes que nace la Constitución? Para mí, como que en un momento, o sea, como forma de un proceso, digamos, esa figura de monarca fue como desapareciendo y empezaron a nacer como más personas dentro de cada civilización que quería ejercer el poder o tenía ideas distintas a quien estaba ejerciendo el poder. Entonces, de alguna manera necesitaba crearse un acuerdo o una ley que pusiera orden a todos esos conflictos, porque se generaban un montón de conflictos por distintas personas que querían gobernar. Bien, sí, y también la forma creo que también la forma de la que tiene el origen la Constitución Nacional tiene que ver claramente con poner un límite a el poder que ejerce quien está al frente del gobierno, ¿sí? Más allá de que esto tenga que ver con una forma de gobierno, una monarquía, o nosotros la identifiquemos con la democracia, las leyes de alguna manera vienen a poner en papel, ¿no? De alguna manera, cuáles son los límites que tiene ese monarca. No solo es decir, en este caso, el presidente, en una forma democrática de gobierno, ¿no? El poder ejecutivo, y el resto de los poderes. De alguna manera, la Constitución Nacional, en el caso de la Argentina, ¿no? En particular, no solo viene a decir cuáles son las atribuciones que tiene cada uno de estos poderes, sino también viene a poner un límite a su actuación. Es decir, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Y no solamente eso, sino que también estuvimos hablando de que la democracia, al igual que lo que prevé la Constitución Nacional, que es de alguna manera ese marco normativo que hace, ¿no? Que de alguna manera regula toda esta forma de gobierno, también viene a hablar ¿de qué? ¿De qué parte? Nosotros dijimos que la democracia no es únicamente una forma de gobierno, también ¿qué es la democracia? Un estilo de vida, ¿no habías dicho? Sí, como una Exacto. organización social también. También, exacto, sí, también. Es una forma de vida. Y por lo tanto, si nosotros tenemos derechos y obligaciones que tienen que ver con esta convivencia, con este bien común, la Constitución viene a prever todas estas cuestiones. Tiene una primera parte, más allá de su preámbulo, tiene una primera parte
donde regula justamente todos los derechos y garantías que tenemos los ciudadanos, los que pertenecemos, los que ocupamos ese territorio nacional y vivimos dentro de la República Argentina, tenemos una serie de derechos y garantías. Y por otro lado, esa segunda parte que también habla de esa división tripartita de poderes, de las atribuciones que cada uno tiene y de sus límites. Y cómo actúa o el carácter excepcional de algunas cuestiones que de alguna manera lo habíamos visto antes, cuando hicimos ese primer trabajo donde muchos confundían estos decretos de necesidad y urgencia que dictaba el presidente por la situación de pandemia y lo asimilaban a un estado de sitio. Y creo que en ese momento lo habíamos aclarado también, que este decreto de necesidad y urgencia tenía que ver de alguna manera con un carácter excepcional que tenía una acción que el presidente estaba llevando adelante, ¿sí? En realidad, ustedes saben que el Poder Ejecutivo no es el que dicta leyes, ¿sí? Que lo hace el Congreso. Pero bueno, ese artículo 99, en su inciso 3, justamente prevé que cuando el caso de urgencia lo ameritara, en cuestiones de urgencia, y cuando fuera inminente o urgente tomar una decisión que no pudiera ser sometida a los tiempos que llevaría someter una ley al Congreso, a su debate en Cámara de Diputados y Senadores, ese tipo de acciones quedaban de alguna manera de carácter excepcional, quedaban habilitadas al presidente, y es eso por lo que nosotros todo el tiempo estamos sometidos, o estamos en realidad bajo la presencia de estos decretos de necesidad y urgencia por esta situación de pandemia. Por eso es importante también, primero tener en cuenta para qué nace la Constitución Nacional, más allá de que es una ley suprema, que ustedes ya lo pudieron ver a través de los apuntes y lo que hablamos, que establece obviamente un orden de jerarquía que tiene que ver con la jerarquía que ella tiene y la jerarquía que se le da a las distintas leyes que en su consecuencia se dicten, como dice la Constitución, y la admisión de esos tratados internacionales a los cuales la Argentina ha participado y ha admitido también, y bueno, son reconocidos como ley. Entonces, primero tener en cuenta esto, de la supremacía de la Constitución Nacional, que toda nuestra forma de gobierno se encuentra de alguna manera regulada a través de esa Constitución Nacional, y parte ya desde el artículo 1, donde habla la forma de gobierno que adoptamos nosotros, ¿no? Republicana, representativa y federal. Esto de federal y lo de republicana, ya hablamos también de la división de poderes, la forma representativa, que es la que hace a la democracia indirecta de la que estuvimos hablando, es decir, que el pueblo es soberano pero ejerce a través de sus representantes, ¿no? El poder que tiene, y esta forma federal que se aplica a todo el territorio. Después, bueno, veremos qué pasa con la Constitución provincial, con las facultades que le delega a las provincias, pero sí tener en cuenta esto, que de alguna manera la Constitución Nacional, como el Estado, como así también esta forma democrática, están todas intrínsecamente relacionadas, ¿sí? Nosotros después vamos a ir avanzando sobre lo que tiene que ver con los derechos y garantías que tenemos nosotros, y vamos a hacer más hincapié o vamos a profundizar en los derechos de cada uno puntualmente, que por otro lado, ya adelantamos, creo en algún momento, no sé si recuerdan, que los derechos que figuran en la Constitución no son de carácter explícitos. ¿Recuerdan eso? ¿Qué tipo de Constitución tienen? ¿Se acuerdan? ¿Qué Constitución tenemos? Nosotros tenemos una Constitución que no varía, o que de alguna manera delimita de manera taxativa todo nuestro accionar y el de los gobernantes. ¿No? Bueno, lo dejamos para que puedan verlo en el artículo 33 de la Constitución Nacional y me contestan la clase que viene. Así leen parte de los derechos y garantías que hay en la Constitución, lean el artículo, lean los comentarios, el comentario del artículo, así podemos ir trabajando sobre eso, y también pueden ir viendo
de qué manera, ¿sí? También para que podamos ver, como les decía antes, cómo evoluciona esta Constitución Nacional, más allá que lo vayan a trabajar a través del trabajo que van a hacer, a través del mapa y que lo vayan a exponer, también es importante que ustedes tengan en cuenta. Que hay artículos, por ejemplo, en la Constitución Nacional que aún siguen teniendo en cuenta los primeros gobiernos cuando hablábamos del Estado liberal, ¿se acuerdan? Que hablábamos, o cuando hablamos de la presidencia de Sarmiento y de la ley de los inmigrantes, hay artículos que ni siquiera en la Constitución Nacional se han modificado hasta el día de hoy, ¿sí? Que sigue beneficiando, creo que es el artículo 25, sigue beneficiando a los inmigrantes europeos, ¿no? Y hoy por hoy la situación es muy diferente, porque en realidad nosotros, tenemos inmigrantes, la situación en la Argentina económicamente tampoco ni siquiera da para que puedan de alguna manera acceder inmigrantes a venir a trabajar cuando no hay trabajo para los propios argentinos, entonces es una situación que hoy por hoy ha cambiado radicalmente y sin embargo hay cosas que siguen sin haber sido modificadas en la Constitución Nacional. Como hay otras que sí, y esto es lo que se va a ver después a través de las distintas reformas, y que tiene que ver con algún momento histórico de nuestro país también. Ya nos quedan 2 minutos de clase, si tienen alguna duda respecto de lo que se tenga que exponer a partir del miércoles, me escriben, yo igual voy a estar viendo los trabajos que me mandaron, cualquier cosa si les tengo que hacer alguna observación o algo, o únicamente ya les aviso que los recibí y que están para ser evaluados. Y bueno, la idea es que trabajemos a partir de la próxima clase con la Constitución Nacional. Vuelvo a repetir lo mismo, tengamos las cámaras encendidas porque me pone en una situación de tener que sacar a cada uno que tenga la cámara apagada, sacarlo de la clase, ¿sí? Porque es una decisión que lo tomó la institución. Y creo que ya se los dije la vez pasada que como se lo tengo que exigir a un curso, se lo tengo que exigir a todos. ¿Sí? Yo entiendo que es un horario complicado, que muchos están almorzando o tienen que dejar de almorzar o almorzar antes o después. Todos estamos en la misma situación, lamentablemente, y lo entiendo. Y uno está en la casa y tiene la comodidad que no tiene de estar en el colegio, que obviamente en el colegio tiene la obligatoriedad de respetar ese horario, pero como les decía antes, también tengo que ir de la mano con lo que me solicitan, y también no puedo poner otro horario que no encuadre dentro del horario de clase, porque también se superpone con otras materias u otros profesores. Así que, bueno, si no tienen ninguna duda, o si me quieren preguntar algo, me pregunten. Sí. ¿Vamos a rendir 2 grupos por clase, digamos, o de una clase un grupo? No, la idea es que rindamos de a dos grupos por clase, y si da para que empiece el tercero, también que sea el tercero. ¿Sí? La idea es que expongan el tema y todo depende de lo que lleve cada grupo. Porque si el grupo es expeditivo realmente estudió su tema y lo preparó y lo puede desarrollar, no tiene que llevar más de 15 minutos. Así que es únicamente eso, ¿sí? O más allá de que haya algo que uno vea que no esté claro y lo pueda preguntar o repreguntar, la idea es que hagan una exposición que le sirva a quien lo hace y que le sirva al resto de sus compañeros.